Buenos días, de nuevo. Vamos a abrir la poderosa a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Estamos en esta serie llamada Empoderar. Estamos en el mundo del Evangelio de Marcos. Y hemos ido por partes, viendo escenas de este mundo del Evangelio de Marcos y viendo escenas en grande y después entrando a algo específico. Pero en general, nuestro recorrido dentro de esta serie, dentro de este Evangelio, es caminando con Jesús desde las orillas del mar de Galilea, donde comienza su ministerio, y caminar con Jesús hasta las calles de Jerusalén. La introducción del Evangelio de Marcos nos dice exactamente quién es Jesús. Entonces, como lectores, sabemos quién es, pero las otras personas que interactúan con Jesús aún no saben quién es. Es decir, nosotros como lector sabemos más que las personas que interactúan con Jesús. Y eso es intencional, a invitarnos a ser parte de este mundo y caminar con Jesús. Y al caminar con Jesús, Jesús nos va a sorprender. Jesús nos va a animar. Jesús nos va a confundir, pero después aclarar. Pero nos podemos identificar con los discípulos que van siguiendo con Jesús. No nos podemos identificar con Jesús. Solo hay un Cristo, solo hay un Mesías, solo hay un Maestro. Nosotros somos los seguidores. Y ahí vamos a aprender un poco de el llamado principal del Evangelio, que es seguir a Jesús. Entonces estamos en este mundo. Entonces iniciamos con la serie, con la clase El Camino. Después hablamos del llamado al complot, como Jesús llamó a sus discípulos, a 4 de ellos. Pero esa escena termina con fariseos planeando asesinar a Jesús. Y si estás leyendo con la serie, esta semana leímos capítulo 3, versículo 13, donde ahora Jesús nombra a sus 12 discípulos. Y aún en el versículo 19 te dice sobre Judas, el que lo va a traicionar. De nuevo, como lector, ya sabes qué va a pasar. Los demás no saben. Y termina esta escena con Jesús enseñando de nuevo en la sinagoga, pero Jesús sorprendido de que la gente no creyó en él y él no pudo hacer milagros en ese lugar porque no creían en él. Diciéndonos a nosotros que el milagro no solo es de Dios, somos participantes en fe de esos milagros. Que Jesús dice ahí, sin decirlo, si tú no participas, no puedo hacer nada. Wow. No hay autopiloto. Es una invitación a participar. Pero en medio de esta escena, vamos a entrar a Marcos 5. Marcos 5. Quizás reconoces lo que pasa antes de Marcos 5. Es Marcos 4, 35 al 41, donde Jesús se sube a una barca, va con sus discípulos, hay otras barcas, hay una tormenta, Jesús está dormido, tranquilo, sin ansiedad ni preocupación.
Los discípulos lo acusan, no te importa que nos vamos a ahogar. Se despierta Jesús, reprende al mar y al viento. El mar que representa en ese mundo la muerte. A través de la Biblia, el mar representa el caos, el abismo y la muerte. Por eso Apocalipsis dice que ya no va a haber mar, ya no va a haber muerte, que el mal va a regresar sus muertos. Entonces el mar es simbólico en este mundo, representa a la muerte. Pero ¿qué hace Jesús? Reprende las olas y el viento. Y Marcos le dice al lago de Galilea, el mar de Galilea. No es mar, no es océano, es lago, pero para hacer el énfasis, Marcos nos dice que es el mar de Galilea. Pero esa fue nuestra escritura en este proceso de morar en la palabra, de leer esta palabra, esta escritura. Creo que la leímos total de unas 10 veces juntos. Pero ahí dice que iban al otro lado. Y en este proceso que tuvimos, ese era el sueño, ¿no? ¿Qué va a haber al otro lado? Y queremos estabilidad y queremos salud en el otro lado. Entonces ahorita vamos a leer el otro lado en capítulo 5. Amén. Llega Jesús, porque hemos estado en la barca con las olas por 3 meses. Ahora llega y pisa la tierra. ¿Y qué va a hacer? Nuestra historia como humanos tiene historia donde los que llegan en barco y pisan tierra, quitan, matan, conquistan, manipulan, roban, se llevan, controlan. Pero nuestro liberador llega, pisa tierra y va a hacer lo opuesto a lo que ha hecho estos poderes humanos a través de la historia. El otro lado es Galilea, es los gentiles. Si conoces un poco de la Biblia, sabías que los fieles judíos no podías asociarte con los gentiles paganos. Y aquí va Jesús hacia los impuros, hacia los gentiles, hacia las naciones, que para la audiencia original les está diciendo: iglesia, vayan con los gentiles, no solo con los judíos. Vamos a leer. Cruzando el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios
que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Y la manada se precipitó al lago, el mar de la muerte, por el desempeñadero, y ahí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y a la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron lo que había estado poseído, al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron fe, miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se quedara, que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en la Decápolis, que son 10 ciudades, lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Amén. Marcos nos da imágenes. Cuando lo lees lento, con tiempo, sin prisa, entras a este mundo. Sientes el aire en la cara, el pasto, la arena, ves los cerdos, ves al demonio, lo escuchas. Al final, Jesús le dice a este hombre, vete a casa. ¿Por qué? Imagínate lo que ha vivido esta familia con este muchacho así. El dolor que ha sentido la mamá, los hermanos, la vergüenza, las heridas, el reto de fe. ¿Por qué Dios? Y aquí vemos a Jesús que llega al otro lado
a reconciliar el pasado de este hombre. Si nos da tiempo, vamos a leer la próxima historia hoy, como Jesús sana a una mujer en su presente. Y este miércoles hablamos del futuro, pero hoy el pasado y el presente. ¿Qué hizo Jesús al otro lado? Sanó el pasado, el presente y lideró al futuro. Como iglesia, ¿qué nos indica esto? Estuvimos en el mar otra vez, recordando las heridas, las promesas, las pérdidas, las frustraciones como iglesia. Pero se despertó Jesús, calmó el viento, el mar, y llegamos al otro lado. ¿Y ahora qué? Pues el otro lado es de Dios también. Y Dios empieza a reconciliar el pasado de este hombre, diciéndole, ve a casa, habla con tu familia, pide perdón, pasa tiempo con la familia. Deja el teléfono, no estés hablando con el teléfono, habla con ellos. Esa fue la traducción actual. Esté presente con ellos. Tu familia recuerda el viejo tú, pero que ahora conozcan el nuevo tú. Pero tú eres tú y has causado esas heridas. Pide perdón. Toma responsabilidad. Reconcíliense. Vas a hacer más impacto reconciliando tu familia que en la barca conmigo. Y la gente, después de su investigación, dicen, pues, ¿cómo corrió la voz tanto? El chisme es ágil. No se necesita Twitter ni Facebook Live. Corrieron, le dijeron a todos y llegaron a la conclusión. Jesús, vete. No nos gustó que llegaste a interrumpir lo normal. Este pueblo, igual nos podemos identificar con ellos. Este pueblo está impuesto a eso. Ahí viene el endemoniado. No sabemos qué hacer. Hemos intentado. No podemos. Ahí déjalo. Cuando una iglesia tiene muchas transiciones, se crean hábitos no saludables. Y esos hábitos no saludables después se crean normal. Es lo común. Así hemos sido. Así soy. Es que tengo un genio. Eso es decir, Jesús, vete, no me cambies. Pero como iglesia, no hay que ser como esta comunidad que dijo, bueno, gracias por sanar al que nos causaba problemas.
Pero nos quitaste el negocio de los cerdos. Jesús cambió lo normal para ellos. El status quo, como se dice. Y cuando las cosas van mal, te impones y ya no sientes nada. Un ejemplo que preocupa mucho a México, la gente está impuesta a la violencia porque ocurre tanto, ya no incomoda, ya hay una desensibilización de la pérdida humana. Para las comunidades americanas en la frontera, vienen otra vez los haitianos. Y se pierde el sentido común que nos debería decir, esto no es normal, esto es grave. La humanidad no debe de vivir y comportarse así. Pero pasa tanto que es normal. Comparto ese ejemplo para que evaluemos qué es lo normal que no es saludable como iglesia. Vivir en sepulcros, acadenado por tus pecados privados, no es normal. Decir, bueno, si le cuento a alguien, ya los conozco, después todos van a saber. No es normal. ¿Cómo restablecemos lo no saludable? Para que no haya cadenas. Para que no haya nadie que se sienta solo, atormentado. Amén. Pero tenemos que decir en voz alta, con fe, lo que no es normal. Soy parte de una iglesia, pero vengo cuando puedo. No es normal. Quizás ha sido el normal, pero no es normal. Entonces llega Jesús y cambia el estatus de la comunidad. No tiene que vivir alguien así. Y somos judíos, no comemos cerdos al agua. Pero la gente dijo, no, ya estábamos impuestos. O sea, queríamos cambio, pero no tanto. Quizás Dios me está llamando a otro ministerio. Dejemos que Jesús entre a la comunidad, quite cadenas, reprenda demonios, nos sane, nos quite los malos hábitos como los cerdos y nos deje a Él. Y seamos una comunidad que le dice, quédate. Y que nos digan, vayan a casa, ayuden a sus familias. Amén. Vamos a la próxima historia. ¿Qué pasó al otro lado? Y todo eso. ¿Y qué hace Jesús? Se sube otra vez a la barca. A los caballos, que diga, a las barcas. Continuamos. Versículo 21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, imagínate los discípulos. Cuando vinimos hubo una tormenta y ahora vamos a ir otra vez por el mismo lago. Quizás algunos dijeron, no, ya no. Pero fueron, se subieron otra vez, confiaron otra vez. No en la experiencia, en Jesús. Amén. Confiemos
otra vez. No, he ido a muchas iglesias y esto pasó y esto pasó. Si nos conocieras. Pero Jesús lidera. Y confiamos en Él y nos podemos subir a otra barca y cruzar otro lago. Porque es la misión de Dios. Amén. O con esta hermana ya no me llevo. Es decir, Jesús, vete. A ese ya no le digo nada. Jesús, vete. Y dice, llegaron y se reunieron alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Lo va a perseguir como los otros? Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jairo, interesante, nos dice el nombre. Un líder de una sinagoga, ya hemos visto lo que ocurre en las sinagogas, ponen los líderes. Él vio lo que hizo Jesús y ahora en su necesidad con su hija, no corre para Jerusalén, corre para Jesús. Y en su tiempo de gran necesidad, en las fechas que se enfermó su hija, llegó Jesús ahí. Que como iglesia tenemos de recién nacidos a 18 años, muchísimos hijos e hijas. Quizás en nuestra gran necesidad con nuestros hijos, en esta etapa de su formación de sus vidas, ha llegado Jesús a enseñarnos desde la orilla. Porque si no inician los padres, no hay milagros. Amén. Y después Jesús es interrumpido. La historia de Jairo es el futuro y lo hablamos el miércoles. Pero es lo que ocurrió, veamos el versículo 24. Después se fue con él y lo seguía una gran multitud. La cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer, no dice su nombre, que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. Se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que en su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa?
¿Ves que te apretuja? La gente, le contestaron los discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó, temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad que le convenía a ella. No, toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado. La asociación de decir verdad y sanar. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana o libre de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Y concluimos la historia de Jairo en el miércoles, el futuro, pero ahorita vamos a hablar del presente. Vimos la reconciliación del pasado del hombre endemoniado y ahora esta mujer, su presente, su vida, muchísimo dolor. Uno en estos tiempos es mujer, persona de segunda clase, por su género. No tiene dinero, todo lo que tenía se lo ha gastado. Tiene una aflicción física de hemorragias que incluye sangre, es decir, en esa cultura no te podías asociar con ella por su impureza. Mujer, pobre, en dolor y sola. Y en su dolor se va por detrás. Porque su estado ánimo, su salud mental, su fe era por atrás. Y toca a Jesús. Al instante, ella sabe, me siento bien, he sanado. Y al instante Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, pues ¿cómo si todos están alrededor de ti? Pero Jesús no le hace caso a los discípulos. Amén. Todos tenemos esa historia. Gracias Dios que no me hiciste caso. Gracias que no me contestaste eso. Jesús no les hace caso, sigue que viendo. Jesús en su misión, no en tu misión, en su misión. Y yo pienso que Jesús la identificó y no dijo nada. Para que la mujer, con confianza, de atrás, invitada al frente de Jesús. No de segunda clase, pero sí mujer. Sin nada, pero ahora con todo. Con aflicto, pero ahora sanada. Sola, pero ahora en relación con su Mesías. Y ahora quiero un novio. No sé qué dijo. Quizás no es nada malo. Pero se rinde a sus pies y le dice toda la verdad. ¿Qué sería esa? Marcos nos dice, esa fue una conversación privada, como diciéndonos, pues, ¿qué les importa?
Pero nos dice que la verdad y la sanación van juntas. Si estamos atrás con aflicción, torturados por pecados que no queremos contar o confesar, pero tampoco vivir con ellos. ¡Ah! ¡Qué aflicción! ¿Te vas a sentir solo? Sí, porque te sientes como hipócrita. Pero la mujer, un ejemplo de fe para igual los hombres, dice la verdad, se acerca y ahora es sanada. Y Jesús, enfrente de todos, incluyendo los hombres, mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz. Estás libre de tu aflicción. Y vemos al otro lado del lago, Jesús sanando el pasado, sanando el presente. Y este miércoles, en el mismo lugar, en diferente horario, hablaremos sobre el futuro. El próximo domingo puedes leer, no sé, están ahí, ok. Otras escrituras las leímos después, se las mando en preparación para el próximo domingo. Amén. Vamos a tomar comunión. Y los quiero animar a pensar. Bueno, te hago esta pregunta. ¿Qué te conmovió hoy? ¿Qué te ha dicho Dios? Si puedes escribirlo, o hacer una nota, aceptar este recado de amor de tu Cristo, de tu Mesías. Y como iglesia, a pesar de las olas y el mar, sigue liderándonos Dios, sanando nuestro pasado, sanando nuestro presente, invitándonos a su futuro. Oremos. Dios, te damos gracias por el Evangelio de Marcos, que tenemos la oportunidad de leerlo, de entrar a este mundo, de ser parte de esa multitud, de ver a la mujer, de ver a este hombre y verte a ti, escucharte. Sabemos que esto no solamente son palabras, es lo que estás haciendo en el mundo. Sana nuestro pasado. Ayúdanos a dejar estas cadenas y a reconciliar nuestros hogares. Ayúdanos como iglesia a no nombrar lo normal, lo que no es normal. Como iglesia, como miembros de la iglesia, estar dispuestos a ser interrumpidos para que haya sanación. Y poder confiar de nuevo en subir de nuevo a barcas, porque vamos contigo en tu misión. Y como esta mujer, ayúdanos que nuestra aflicción no sea privada, pero que sea pública contigo para que nos sanes. Te pedimos que lo que nos has dicho hoy, que lo recordemos, que lo aceptemos. No queremos decir vete, queremos decir quédate, lidérame. Te amamos, tomamos la comunión recordando tu llamado a confiar, a seguir, a servir y a amarte. Te pedimos todo eso en Jesús. Amén.